Para quienes se vienen sumando, hemos leído en el libro de Éxodo, en el capítulo 36. En el capítulo 36, y estamos ya en los capítulos finales del libro de Éxodo, donde hemos visto cómo Dios en su soberanía tomó un pueblo, el cual sería la dinastía del Hijo de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es que estamos en el momento y la etapa en que Dios ratifica su pacto con su pueblo. Y por lo tanto, Él ha dado instrucciones de construir el tabernáculo, lo que también parte de esto hemos leído en este texto esta mañana. Por lo que el texto nos relata, Dios perdonó el pecado, ¿no es cierto?, de este pueblo, que es su pueblo, este pueblo que había caído en idolatría, pero junto con ello el pueblo se arrepintió ante Dios de la transgresión que habían cometido, ¿no es cierto? Y también compartimos que Moisés fue el mediador, ¿sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Y en todas estas cosas lo que nosotros vamos examinando y viendo, que cada una de estas cosas es prefigura de lo que había de venir. Cada hecho que nos relata el libro de Éxodo tiene un vínculo directo con la venida del Mesías, del Hijo de Dios. Así es que la oración de Moisés como intercesor fue escuchada, y Dios entonces respondió. Así es que este pueblo que había aprendido la lección, ellos habían vivido experiencias gloriosas durante esta travesía. No nos olvidemos que habían pasado más de 400 años que ellos habían estado esclavos, ¿no es cierto?, en Egipto. Habían estado ahí y por lo tanto la palabra del Señor nos relata que 70, 80 años antes, quizás un poco más, Dios había hecho una promesa a Abraham, ¿sí? Había hecho una promesa a Abraham y de los lomos de Abraham, ¿no es cierto?, vino Isaac. Y a través de la línea de Isaac vino Jacob. Y desde esa línea, ¿no es cierto?, viene la dinastía de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Dios había hecho una promesa a Abraham y lo que está haciendo con este pueblo es cumpliendo su promesa. Nada más, porque Dios es soberano, hace como quiere y elige a quien quiere. Así es que estaban en esta instancia donde reciben entonces instrucciones directamente de Dios, hablando a través de Moisés, y la orden es entonces construir el tabernáculo, y para eso Dios dotaría de sabiduría y de inteligencia a dos hombres que iban a ser como los ingenieros de obra, y donde habrían muchas personas que iban a disponer su voluntad y su corazón para trabajar en este proyecto de Dios. Y no tan solamente eso, sino que además de poner sus talentos, sus habilidades y todo lo que el Espíritu Santo le estaba dando a ellos, también ellos estaban proveyendo los recursos que serían, ¿no es cierto?, los materiales para construir este tabernáculo. Moisés acata la orden sin cuestionar nada. Si usted lee el texto,
¿no es cierto?, él no le dice a Dios o le consulta de dónde sacaremos los recursos. Si usted examina el texto, no hay ese tipo de preguntas que generalmente Moisés le hacía a Dios sobre ciertas cosas, y lo hemos visto a lo largo de varios capítulos, sobre todo cuando Moisés fue llamado. Él siempre le hizo preguntas a Dios, ¿no es cierto?, de cómo sería, de que él no se sentía capaz y muchas de las cosas que podemos repasar. Pero en esta oportunidad, donde Dios le da la orden que el pueblo tenía que ofrendar para construir este tabernáculo, no hay un cuestionamiento, sino que Moisés le creyó a Dios. Y si Dios lo había ordenado de esa manera, ¿no es cierto?, es porque Dios iba a proveer los recursos. ¿Sí o no? Amén, porque de otra manera, ¿no es cierto?, Dios no lo habría dicho, sino que simplemente, como Él es soberano y Él es creador de todas las cosas, Él habría provisto de otra manera, pero le dice y le da la orden, ¿no es cierto?, a Moisés que el pueblo debía proveer. Así es que estamos ya en el proceso de ejecución del proyecto. Y están los hombres que no eran personas preparadas ni formadas, ¿no es cierto?, en las artes, ni en obras de ingeniería, ni nada de esas cosas. Ellos lo único que habían hecho y aprendido durante generaciones es hacer ladrillo, porque para eso eran esclavos. Pero Dios, que es soberano, Dios que es misericordioso, a este pueblo lo dotó de sabiduría e inteligencia. Y entonces vemos los detalles que están en los versos que no alcanzamos a leer, pero usted lo puede leer con tiempo, porque hay mucho detalle que ya se viene dando en los capítulos anteriores. Así es que estaba todo el pueblo dispuesto para ejecutar eso tan ansiado que era el tabernáculo de Dios. Así que Dios ungió, dice las Sagradas Escrituras, ungió, ¿no es cierto?, a estos dos varones con sabiduría e inteligencia para liderar toda la obra, ¿no es cierto? Y esto es relevante e importante, porque en todo proyecto siempre tiene que haber cabezas visibles, ¿sí? Porque de otra manera todos quieren dar órdenes. Entonces, Dios que de quien hemos heredado la inteligencia que usted tiene y yo tengo, Él tiene un orden para las cosas. Y Él puso dos varones quienes tendrían la responsabilidad de liderar el proyecto, pero también de enseñar al pueblo, de enseñar en las artes, en lo que era construcción, ¿no es cierto? Y dice el texto que hubieron muchas personas que dispusieron su voluntad y su corazón para trabajar en este proyecto de Dios. Así es que por esa disposición, por esa voluntad, también recibieron inteligencia y sabiduría, que lo dice el texto, digamos. Recibieron esto. Ellos entendieron lo importante que era el tabernáculo en medio de ellos. Y por lo tanto, el anhelo que ellos tenían era trabajar para que se cumpliera la promesa de Dios que estaría en medio de ellos, ¿sí? Esa era la promesa de Dios. Así es que vamos a hablar de un concepto hoy día que tiene que ver con el concepto de propósito. Cuando en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos propósito, ese propósito le da sentido a todo lo
que hacemos. Amén. Si alguien no tiene propósito en la vida, y después voy a entrar a la parte de nuestro propósito con Dios, pero si alguien en la vida no tiene propósitos, sino que se levanta en la mañana y tira una moneda hacia arriba, caro sello, si es sello me levanto, si es cara me quedo acostado, no hay ningún propósito. Entonces, cada uno de nosotros, Dios nos ha dotado de su inteligencia y nos ha permitido llevar una vida ordenada. ¿Y cómo la hemos ido ordenando? A través de su palabra, ¿no es cierto? Pero en general, las cosas que nosotros hacemos deben tener un propósito. Y esta mañana tiene que ver con esto. ¿Cuál entonces es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y así lo he titulado: mi propósito es vivir para la gloria de Dios. Mi propósito es vivir para la gloria de Dios. Y lo vamos a ir viendo y descubriendo, ¿no es cierto?, que finalmente todo lo que hacemos debe terminar en Dios. Y me refiero al pueblo creyente, a los que han aceptado a Cristo como su Señor y como su Salvador, y hemos reconocido su señorío sobre nosotros. Por eso que decimos que Él es nuestro Señor. ¿Por qué? Porque su señorío está sobre nosotros. Decimos que Él es nuestro Rey porque somos parte de su reino. ¿Amén? ¿O estoy diciendo algo que...? Es nuestro Rey porque somos parte de su reino. ¿Amén? Así es. Por lo tanto, vamos a tratar esto acerca de el propósito que cada uno tiene, ¿no es cierto? Y cómo la palabra de Dios nos va enseñando a cómo vivir nuestras vidas, ¿no es cierto?, en el mundo en que estamos, y que, si bien es cierto, somos peregrinos en esta tierra, ¿no es cierto?, porque nuestro reino está en el reino de los cielos. Ahí estaremos con Él por la eternidad. Pero mientras tanto, vivimos el reino de Dios de la forma como lo estamos haciendo como pueblo de Él, llevando las buenas nuevas, salvación y vida eterna a aquel que no lo ha conocido. Así es que esta mañana vamos a tratar este tema en tres partes. Uno, propósitos del tabernáculo. Propósitos del tabernáculo. Segundo, la construcción del tabernáculo. Y tercero, el simbolismo del tabernáculo, prefigura de Cristo. Prefigura de Cristo. Así es que, como ya se lo había señalado, este pueblo escogido, estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y también ellos habían entendido que para acercarse a Él, solo esto podía ocurrir mediante sacrificios. Y esto está vinculado directamente con el sacrificio de Jesucristo. Amén. Está vinculado directamente con esto. Ellos habían entendido que hasta esta instancia solamente la misericordia de Dios los mantenía como pueblo y unidos en pleno desierto. Recuérdense que ellos estaban en él. ¿Dónde estaban? En el desierto. ¿Pero cómo se llamaba ese lugar donde estaban? Se llamaba Sinaí. Ellos estaban en el Sinaí. Acuérdense que Moisés había estado 40 días, ¿no es cierto?, arriba en el monte, había regresado, las tablas las había quebrado porque el pacto se había roto. Y Dios entonces, Él va nuevamente 40 días. Y está así que ellos estaban en este lugar.
y por lo tanto estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Así que Dios les dio a ellos la ley, ¿no es cierto?, que le dio Israel fue la norma para andar conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí? Dios, y estas son preguntas para que esto sea interactivo, ¿no es cierto? ¿Dios sabía que ellos eran pecadores? Lo sabía, ¿no es cierto? Sabía que el ser humano había pecado en el jardín del Edén y por lo tanto Dios sabía de esto, no es que él lo ignoraba. Pero Dios tenía que enseñarles cómo ellos debían conducirse y andar y confiar en Dios. Tener fe en Él. Dios no desconocía la situación de ellos, pero Él quería ser un pueblo apartado porque a través de este pueblo vendría, ¿no es cierto?, el Mesías, el Hijo de Dios. Así es que estaban en esto. Entonces, ¿qué le faltaba a los israelitas para completar la promesa del pacto? ¿Qué es lo que les faltaba? Porque la promesa decía, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Bueno, ellos necesitaban tener la presencia, entonces, de Dios palpable, la presencia de Dios permanente entre ellos, perdón, que los acompañaría durante toda la trayectoria. Y su presencia estaría con ellos en el tabernáculo. ¿Sí? Esta es una teofanía. Recuerden que Dios su trono está en el cielo, dice, y la tierra es el estrado de sus pies. Así que no podemos encasillar a Dios en un tabernáculo, pero la decisión de Dios era habitar en medio de su pueblo. Así es que ellos es lo que querían. Él no se limita a estar en templo hecho por mano de hombre. ¿Sí? Y esa fue la defensa que presentó Esteban. ¿Recuerdan eso? En Hechos, en el capítulo 7. Es justamente la defensa que presentó Esteban, señalando, diciendo que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. ¿Qué templo me edificaréis? Dice Dios, si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Pero sí, Dios, en su soberanía, Él decidió manifestarse en medio de su templo. Y es ahí entonces donde su presencia lo llenaba todo. Y por eso que había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Y a ese lugar solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Estaba el lugar santo donde también entraba el sacerdote, donde encendían, ¿no es cierto?, el candelabro, cambiaban toda la semana los 12 panes de la proposición. Y así nosotros hemos visto cómo Dios diseñó este lugar, que era un lugar especial. El tabernáculo era un lugar especial para ellos, porque era un privilegio para ellos, ¿no es cierto?, de tener a Jehová de los ejércitos en medio de ellos. Era un privilegio, ¿o no? Era un privilegio que ningún otro pueblo lo tenía, era algo glorioso. Así es que, por lo tanto, ellos tenían un propósito, y el propósito era construir el tabernáculo que Dios había ordenado. Y sería, ¿no es cierto?, esa obra gloriosa que sería móvil, porque eso se iba a desarmar cuando Dios diera la orden de avanzar, y por lo tanto ellos tenían ese propósito como pueblo de que Dios estuviera siempre con ellos hasta llegar a la tierra que fluía leche y miel. Así que tenían un propósito claro ellos, como pueblo, como nación. Y ese es el punto 1
que yo quiero compartir esta mañana. Tener un lugar, ¿no es cierto? Y voy a señalar los propósitos del tabernáculo. Era, bueno, tener un lugar donde iba a habitar Dios en medio de su pueblo. Así es que ese rey invisible, porque ellos no podían verlo, pero sabían que la presencia de Dios estaba ahí, por lo tanto, cada cierto tiempo se reunían, ¿no es cierto?, en el tabernáculo o carpa de reunión, tiene varios nombres que la Sagrada Escritura menciona. Ese era uno de los propósitos del tabernáculo. Dios hablar, en este caso, con Moisés. Uno de los segundos propósitos, este lugar sería el centro de la vida religiosa, moral y social de ellos, porque ahí estaría, ¿no es cierto?, en el arca del pacto estaría la ley, ¿sí? Estaría la ley. Así es que ellos se iban a regir por esta ley, ¿no es cierto?, de Dios que regiría sus vidas, la forma como ellos debían presentar adoración a Dios, presentar culto de adoración, cómo ellos debían regirse moralmente. Y vimos en reiteradas oportunidades, ¿no es cierto?, acerca de ciertas situaciones que ellos tenían que tener presente y de manera social cómo debían ellos también relacionarse. Ellos tenían prohibido, por ejemplo, casarse con mujeres o varones de otros pueblos. Era celoso Dios en esto. Y tenía mucho sentido, ¿no es cierto? ¿Qué dice usted? Tenía mucho sentido, porque es difícil cuando el yugo es desigual. Entonces, y esto yo siempre se lo dije a mis hijos, ¿eh? El yugo desigual no es bueno. Así que Alexis ya lo sabe, lo tiene claro. Otra de las razones, ¿no es cierto?, o propósitos del tabernáculo, que ellos debían grabar a fuego, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, y de esa manera grabarle a su mente su majestad, su santidad. Y por eso que la instrucción para los padres respecto de los hijos, ¿qué es lo que tenían que hacer los padres? Tenían que repetir, ¿no es cierto?, las ordenanzas de Dios. Una vez al año. Todos los días. Y era por repetición. Y los que son profesores acá enseñan, saben que la repetición termina generando un grabado en la mente de los estudiantes. ¿Sí? Eso me enseñaron a mí. Así es que Dios es sabio en esto. Y sabe, y él sabía que en la medida que a los hijos se le enseñara el temor a Dios y su palabra fuera repetida cada día, Dios actuaría por medio de su palabra, porque dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser humano. Y por lo tanto, donde tiene que penetrar la palabra de Dios es en la mente. Ahí tiene que quedar grabada. Entonces, instruir al niño en la carrera, dice la palabra de Dios, ¿para qué? Dice, para que cuando sea viejo no se aparte, no se olvide de lo que él recibió. Así es que ese era uno de los propósitos del tabernáculo, ¿no es cierto?, de que ellos siempre tuvieran presente la palabra de Dios en sus hijos, en los hijos de sus hijos y en toda su descendencia. Así es que estas tres cosas eran relevantes como propósito del pueblo. Y esto le trajo resultados al pueblo de Israel. Y todas las cosas que estaban, ¿no es cierto?, para realizar los ritos y todas estas cosas que nosotros en alguna vez
compartimos en la palabra del Señor, como era el altar de bronce, que era donde se hacían los sacrificios. Estaba el lavacro, donde el sacerdote se limpiaba, se lavaba para entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Estaban los panes de la proposición, que señalaban, ¿no es cierto?, la dinastía de Cristo. Estaba esta cosa la luz, ¿no es cierto? Se me fue la palabra, digamos, pero el candelabro, ¿no es cierto?, representaba la luz también, y que eso estaba vinculado con la luz de Cristo. Cada cosa que estaba ahí representaba algo. El propiciatorio, ¿no es cierto?, donde el sacerdote tenía que derramar sangre, ¿no es cierto?, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo fue nuestro propiciatorio. Entonces, nosotros vamos a ver que cada una de las cosas que estaban en este tabernáculo tenían una relación y vinculación directa con la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es que una vida entonces con propósito nos permite a cada uno de nosotros fijar la mirada en objetivos, los cuales, ¿no es cierto?, trabajamos para lograrlo. ¿Sí? Cuando usted es hijo de Dios y se propone, ¿no es cierto?, escuchar la palabra de Dios, y usted comienza a sentir hambre y sed de la palabra del Señor. Cuando usted se propone decir, voy a ir a congregarme porque recibo y soy edificado por la palabra del Señor, son propósitos que cada uno de nosotros tiene. Así es que el pueblo de Israel tenía propósitos con el tabernáculo, y esto los llevó al punto 2 que quiero compartir esta mañana, que es la construcción del tabernáculo. ¿Sí? Tenían ese propósito, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si ellos tenían eso en su mente, ellos lo iban a hacer. Se iban a levantar cada día, iban a ir a la obra, porque tenían, ¿no es cierto?, en su mente propósito para ellos como nación. Lo más probable es que a lo mejor alguna mañana uno de ellos a lo mejor estaba cansado, no tenía ganas porque amaneció desanimado, pero ¿qué lo motivó a ir y trabajar? Tenía un propósito. ¿Sí? Ese es el punto. Como usted cada mañana se levanta porque ya tiene, ¿no es cierto?, en su agenda, en lo que va a ser su semana, ¿no es cierto?, tiene cosas que quiere realizar. ¿Sí? Amén. Pues los que tienen también compromisos laborales, lo mismo, digamos. ¿Qué nos lleva entonces a levantarnos con ánimo? Mirar nuestro trabajo como una bendición de Dios. ¿Sí? Hacer nuestro trabajo con excelencia como bendición de Dios, porque de otra manera uno dice, me tengo que levantar para ir a la pega. Qué lata. Qué fome. No, pues, ¿no es cierto? Uno tiene que hacer las cosas como para Dios. Amén. Y por lo tanto levantarse con ánimo en la mañana. Ahí estar al pie del cañón, con la mejor sonrisa, aunque a veces nos cuesta, pero hacerlo, porque hay un propósito. Así es que el pueblo entonces comenzó en el punto 2 la construcción del tabernáculo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que Dios les fue enseñando. Ellos aprendieron mucha lección en esta liberación y en esta travesía desde Egipto hasta el Sinaí. Ya habían aprendido muchas cosas y Dios les había entregado las leyes ahí justamente
en el Sinaí. Pero hay muchas cosas que ellos aprendieron trabajando directamente con Dios. Tratando directamente con Dios, ellos fueron creciendo y aprendiendo. Así es que las personas que incluso, ¿no es cierto?, dieron para construir, ¿no es cierto?, que ofrendaron, cada una de estas personas lo hizo de manera voluntaria. Y esto era relevante para Dios, porque Él no quería obligar a nadie, sino que esto era voluntario. Y yo, más de algún pastor de la teología de la prosperidad, este mensaje está potente para irse por ahí. Pero no es el sentido que yo quiero compartir esta mañana, porque nosotros damos de lo que Dios nos da, así que buscamos el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadidura. Así es que aquí el tema es otro. ¿Cuál es nuestro propósito para vivir nuestra vida con Dios? ¿Cómo lo estamos haciendo? Esa es la pregunta que esta mañana tenemos que hacernos. Dios entonces deseaba ver un corazón dispuesto para trabajar, para dar. Por eso que Él no obligaba a nadie. A nadie. Era algo que las personas de manera voluntaria tenían que presentarse en la obra y decir: yo aquí estoy, aquí están mis manos. Así es que todos podían dar y hacer según lo que tenían o, ¿no es cierto?, la sabiduría que habían recibido. Todos daban con gozo, dice la palabra del Señor. Tanto así era la generosidad del pueblo que Moisés tuvo que decir: paren, porque ya hay mucho. Entonces uno podía preguntarse, así como Dios multiplicó los panes y los peces, ¿recuerdan eso, no? O sea, a mí no me cabe ninguna duda que Dios multiplicó toda esta ofrenda que ellos estaban haciendo. Recuérdense cuál era la situación de ellos. Pero Dios vio la actitud de ellos y yo no tengo ninguna duda que Dios multiplicó. Por eso que Moisés tuvo que decir: no más, ya hay suficiente para construir el tabernáculo. Entonces, además de todo lo que el pueblo entregó y ofrendó para la construcción, de dar lo que ellos poseían, ¿qué más pidió Dios a ellos? Entonces, ¿qué más le pidió para esto? Bueno, Dios necesitaba la habilidad de ellos, los conocimientos que habían recibido por medio del Espíritu Santo, porque ellos habían sido ungidos. Así es que necesitaba manos que hicieran el trabajo. Fíjese que en este proyecto dice la palabra del Señor que trabajaron hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Así es que la integración de la mujer no es un invento de las ciencias políticas de hoy día, como muchos podrían decir. Dios siempre integró a la mujer. ¿Sí? Lea el capítulo 36. Lo que ellas hacían con sus manos. Y yo me imagino, porque ellas hacían las cortinas y todas esas cosas. Y cuando ellos iban al templo y veían eso, qué gozo, qué alegría para ellas. Porque habían trabajado también en esa obra que Dios les había llamado. Porque este era un lugar relevante para ellos como pueblo. Por eso que el propósito de ellos era hacer lo que Dios le había mandado. E iban a trabajar incansablemente hasta lograr el propósito que ellos tenían
en su mente. Así que de esta manera entonces ya pasamos a mirar el punto 3 de esta mañana, que tiene que ver con todas las cosas que ellos construyeron además. La parte mobiliaria. ¿Qué representaba esto para ellos? Todas estas cosas que ya de alguna manera yo mencioné eran prefigura de lo que había de venir. Cada cosa que Dios hizo y que relata no es casualidad. No es casualidad. Todo tiene un sentido. Y yo cuando leía este texto y lo leía y lo repasaba, ¿no es cierto? Decía, Señor, ¿cuáles son las cosas que tú querías enseñarnos con este texto? Todas las cosas que estaban y fueron construidas tenían un sentido. El propiciatorio, que era la cubierta del arca, era con lo que se tapaba el arca. Eso representaba la presencia inmediata de Dios para ellos, el arca. Pero para el creyente de hoy, ¿no es cierto? Estas cosas que nosotros leemos ahí son para nosotros figura, sombra. Para nuestros tiempos, y así lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, verso 9. Porque el sumo sacerdote tenía que entrar y tenía que tener todo esto disponible. Todo esto estuvo disponible para nuestro gran sumo sacerdote, cuyo nombre es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Él, dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, que Él entró al sacerdocio una vez y para siempre. Ya no hay renovación de sumo sacerdote. Tenemos uno que rompió el velo, ¿no es cierto? Y entró al lugar santísimo y con Él entramos todos nosotros. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Él dio su vida, Él dio su sangre. El altar de bronce que señala la palabra del Señor, que es el lugar donde se presentaban los sacrificios, ese fue la figura y la imagen de la cruz de Cristo. Porque ahí en la cruz del Calvario Él dio su vida, dio su sangre para traernos salvación y vida eterna. El ser humano no tenía ninguna posibilidad, ninguna, de restaurar su comunión con Dios. Y dentro de todo lo que fue la ley de Moisés se fueron perdiendo en el tiempo, porque la fe en Dios se les perdió de vista y ya la fe querían solamente cumplir una ley, y por eso que tergiversaron muchas cosas. Si Dios sabía que el hombre es pecador, ¿o no? Si yo lo dije, lo que Dios quería, el corazón, que la palabra de Él estuviera escrita en sus mentes y en sus corazones, como lo dice el profeta Jeremías. Así es que Jesucristo, Él dio su sangre en la cruz, y la sangre de Él fue propicio a nosotros, porque en el propiciatorio, cuando se presentó, además de ser el sumo sacerdote, su sangre nos fue propicio. Y por eso que nuestros pecados han sido perdonados eternamente y para siempre. Para siempre. Así es que, así como el altar de bronce fue el lugar de los sacrificios para el pueblo de Israel y ellos reconocían ese altar de bronce, así también el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios reconoce la cruz de Cristo como el lugar donde Él entregó su vida y su sangre. Por eso que para nosotros la cruz de Cristo como símbolo es importante y relevante. Muchas personas han dicho, no, si la cruz es de la Iglesia Católica. No, si ellos
obviamente, que entienden el concepto de la cruz. Pero nosotros, como iglesia, muchas veces tenemos prejuicios contra esto. La cruz es hoy día el símbolo de lo que fue el altar de bronce para el pueblo de Israel. Amén. Así que la cruz de Cristo para nosotros hoy día nos debe honrar, porque hemos sido llamados hijos de Dios. Fue ahí, en la cruz, en el Calvario, en ese lugar donde Cristo entregó su vida y nuestros pecados fueron perdonados. Eso lo dice el libro de Isaías. Toda nuestra rebelión, todas nuestras enfermedades, que no son las enfermedades físicas, sino que es el pecado del ser humano, el Señor la cargó en la cruz del Calvario. Por eso que dice la palabra del Señor en Isaías que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Hemos sido curados por la sangre derramada en la cruz. Así que eso es lo primero que ocurre con las personas, que Él perdona nuestros pecados. Por eso que invitamos siempre a las personas que conozcan a Cristo, porque es ahí el primer paso donde sus pecados son perdonados. Y lo segundo, para aquel que ha sido perdonado, ha sido lavado y redimido por la sangre del Cordero, el segundo paso para acercarse a Dios y prepararse como lo hacía el sumo sacerdote para ministrar, ellos iban al lavacro, ¿no es cierto? Y lavaban sus manos, su rostro, sus pies. Bueno, así también para el pueblo de Dios. El lavacro representa, ¿no es cierto?, de manera simbólica para nuestros tiempos, para el Hijo de Dios, que siempre tiene que lavar sus pies, dice la palabra del Señor simbólicamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Porque nos contaminamos, porque nos ensuciamos, porque en la vida cotidiana nos pasan cosas. Enfrentamos diferentes situaciones donde fallamos al Señor, donde pecamos. O alguien me puede decir esta mañana, no, yo nunca peco. ¿Alguien podría decirlo? Para citarle las cartas de Juan. ¿Qué dice Juan? Dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. ¿Cierto? Porque fallamos, nos equivocamos. Por eso que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él está intercediendo por tus errores, por mis fallas, por mis pecados, por los tuyos. Siempre. Amén. Sí, porque fallamos. Y la gran diferencia es que hace a un creyente, a un seguidor de Cristo, de un no creyente, es que el cristiano, el Hijo de Dios, no practica el pecado. Eso lo dice Primera de Juan, el capítulo 5, entre el verso 13 y 18. Lo vimos el jueves, ¿cierto? El Hijo de Dios no practica el pecado. Y ahí hay una diferencia. ¿Qué significa el verbo practicar? Hacer algo de manera disciplinada, ordenada, ¿no es cierto? Todos los días. Eso es practicar. Por lo tanto, el Hijo de Dios, dice Juan, no practica el pecado. Porque Dios está trabajando en nuestras mentes y está limpiándonos cada día. Pero el Hijo de Dios, el segundo punto es ir al lavacro, lavarse, ¿no es cierto?, cada día, porque necesitamos lavar nuestros pies, porque nos contaminamos. ¿Sí? Muchas veces a lo mejor no queremos, pero hay situaciones que nos llenan de ira. Nos ponemos iracundos. No, si yo nunca me enojo. Si se enoja. Y está bien que nos enojemos en algunas ocasiones, pero el punto es si nos llenamos de ira, ¿no es cierto? Si la ira pasan los días y te tiene consumido, ahí la cosa es distinta.
Y así, ¿cuántas situaciones usted puede examinar en su vida que lo contaminan? No me lo diga, piénselo, analícelo, téngalo presente, porque de eso se trata justamente este lugar, el tabernáculo y todas las cosas que simbolizaban y simbolizan a Cristo. Así que, como iglesia, como pueblo del Señor, debemos aprender todo lo necesario para purificarnos y servir a Dios cada día, ser parte del plan de Dios. ¿Por qué necesitamos limpiarnos? Porque dice la palabra de Dios en hebreo que sin santidad todos verán a Dios. Nadie verá a Dios. Por lo tanto, necesitamos a nuestro intermediario, necesitamos a nuestro sumo sacerdote, necesitamos, ¿no es cierto?, que Él trate con nosotros cada día. Y Él lo está haciendo. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra. No hay otra forma que Él lo haga. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Así que la palabra de Dios en el pueblo, en la iglesia, es relevante, es determinante para la vida del creyente. Si no escudriñamos las Sagradas Escrituras, si no somos enseñados por la palabra del Señor, si la iglesia no crece en esto, es muy difícil que pueda limpiar la vida que lleva, porque la palabra de Dios es la que trabaja, penetra, es viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Qué significa algo vivo que se está moviendo? ¿O que está inerte? No, que se está moviendo. La palabra de Dios es viva. Viva, viva, viva. Ahí está, ahí, pam, pam, dándote por dentro. Y no te das cuenta cuando estás haciendo algo que no está bien y viene la palabra de Dios. ¡Pum! Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Y viene el clamor, ¿cierto? ¿O me pasa a mí nomás? A todos. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Está trabajando en nuestra vida. El creyente se limpia entonces con el lavamiento de agua que es su palabra, trabajando en nosotros. Efesios 5, 26. Él está regenerando, dice Efesios, regenerando y renovando en nuestras vidas. ¿Qué significa regenerar? Es desechar lo que ya está malo y se hace algo nuevo, se regenera, se recupera. Es como cuando nos hacemos una herida. ¿No le llama la atención eso? Que de repente está muy fea la herida, así como media. Pero vemos cómo empieza a sanar y se regenera el tejido. Así el Señor va regenerando en nosotros nuestra vida. Así es que, para concluir, fíjese que lo que Dios quiere hacer, y por eso que nos ha llamado, porque nos quiere librar de su ira, pues vendrá un día en que Dios juzgará al mundo con justicia. ¿Sí? Y la justicia de Dios va a actuar, ¿no es cierto? Por lo tanto, Él nos quiere librar de su ira. Muchas personas piensan que en realidad lo que Dios quiere hacer con la salvación es librarnos de Satanás. Si Satanás ya está condenado, pues. Hoy día, mientras esperamos, ¿no es cierto?, la venida del Señor, anda el enemigo como león rugente buscando a quien devorar. Pero de lo que Dios mandó a su Hijo amado Jesucristo, por amor a usted y a mí, para librarnos de su ira. ¿Sí? O dicho de otra manera, cuando Él venga con justicia y juzgue al mundo. Así es que Dios estableció la forma, la manera, en su soberanía de traer misericordia al ser humano.
Él desea que estemos eternamente en su presencia. Por eso que Él mandó a su Hijo y nos amó eternamente. Fíjese que Jesucristo no vino al mundo a condenar al mundo. ¿A qué vino Él? A que el mundo sea salvo por Él. Así que es glorioso lo que Dios ha hecho por la humanidad y lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Por eso que en nuestra vida, y con esto concluyo, en la vida de cada uno de nosotros debe haber un propósito. El propósito del Hijo de Dios es vivir para su gloria. Es vivir para honrarlo a Él. El propósito de nuestra iglesia es eso, que nosotros siempre le demos la gloria y la honra a Él. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así es que, amado hermano, que en tu vida haya un propósito claro que te movilice, que te lleve a buscar a Dios. Que lo tengas siempre en tu vida a Él como lo principal y lo superior sobre todas las cosas. Para que cuando vengas a la casa del Señor, vengas con ánimo, vengas con un corazón dispuesto, aunque vengas a la rastra, pero el Señor mirará tu actitud, tu voluntad, como lo hizo con el pueblo de Israel. Las personas que llegaron a trabajar en el tabernáculo, llegaron con voluntad. ¿Qué es lo que hizo Dios? Miró el corazón de ellos y los dotó de lo necesario. Por eso que como pueblo del Señor no nos olvidemos de alabar y bendecir su nombre. Que aprovechemos estos espacios, porque la semana nos consume en otras cosas, en nuestra actividad, en nuestro trabajo. Pero este tiempo, esta hora es para Él. Y Él se merece toda la gloria, toda la alabanza. Como pueblo de Dios tenemos que tener en nuestra vida un propósito claro, que es servir, adorar y bendecir al Dios que vive y reina para siempre. Todo lo demás, todo lo que te rodee, Dios te ayudará. Dios ordenará tu vida. Dios te dará la fuerza suficiente para vivir quizás con una enfermedad, para arrastrar una situación que tú no la puedes resolver, pero que está en las manos de Dios. Confía en Él y Él hará misericordia.